A más de la cuatriada, que lle la modalidad de bolos más popular na zona central de Asturias, nel país xúguense también otras modalidades de bolos entre les que rescampla la modalidad de batiende. Esta modalidad precisa de una bolera especial, na que encontramos en primer lugar una zona de carrera, que suele ser de tierra, seguida del encalme, que lleva normalmente un estables clavaes en suelo, y finalmente el rodau, que como indica el sonome, lle onde rueda la bola pel suelo hasta llegar a la llosa de los bolos. Estos pueden ser 14 o 16. Fechos de madera de ablanu, los bolos tienen sobre 40 centímetros y son muy estrenchos, por lo que lle preciso, para que se tengan, les pétalos nunos furacos fechos na llosa, o bien ponellos barro de tellera pela base, como pueves en Pravia, mientras que en Carreño suelen ponerse en una carril llabrada na llábana y echaos contra una barra de madera. Tres de los bolos está la zona de 14 y al final la batiente o ciebu, que lle un cierre de madera guarneciu con goma. Los xugadores han tirarles boles rodando, con el objetivo de tirar los más bolos posibles y de aventalos a toda la distancia que puedan. Si pasen del ciebu, valen 5 puntos, si caen na zona del 14 valen 10, y si queden na llosera nada más van valer un punto. Ello y el peso de la bola obliga a hacer un gran esfuerzo a los xugadores. Específica del occidente asturiano y la modalidad del bolu celta o bolu de tineu. Neste caso, los xugadores tiran les boles dende un pollo de cemento, delante del que se abre una poza, la cueva, de unos 50 centímetros, hasta llegar a la llosa de los bolos, que está a unos 4 metros de distancia. Nel xuego fanse dos tiraes, la primera o baxear dende el pollo, nella el xugador tira al tiempo que se dexa caer na cueva. Los bolos que non pasen de la línea del 10 a sitía de 25 metros valen un punto, los que la pasen valen 10 puntos y los que superen la cabón, que hay una viga colocada en todavía 4 metros más para atrás y a 2 metros de altura, valen 50 puntos y dan la victoria al que tiró. La segunda tirada o xubir faise dende la viga y nella tirase la bola rodando contra los bolos que queden na llábana. El xuego puede ser individual o por equipos, teniendo cada equipo 4 xugadores y 2 reserves. La modalidad de bolos más particular de toes y en sin duda la del dexabolu. Estos bolos xuéguense nada más que en el lugar de Trubia, na parroquia xixonesa de Cenero, y distínguense de todos los demás por la particularidad de que en cuenta de la bola, lo que se tira contra la bolera lle otro bolu, aunque de tamaño más pequeño que los otros.